buenos días a todos. Hoy es lunes, día 12 de abril. Estamos en la semana segunda del tiempo de Pascua. Cristo resucitado está vivo y presente en medio de nosotros y es el motivo de nuestra alegría y de nuestra esperanza. El Evangelio de hoy es Juan 3, 1 al 8. Durante 6 semanas hacemos una lectura casi continua del Evangelio según San Juan. El tiempo pascual es un tiempo de plenitud. La resurrección de Jesús ha revelado su ser profundo, su misterio divino. Era bastante natural en este momento del año colocar el Evangelio que ha ido más lejos en la contemplación de la persona de Jesús. El tema fundamental de San Juan podría expresarse así: el Hijo único de Dios se ha encarnado y ha sido entregado por el Padre al mundo, a fin de revelar y comunicar a los hombres las riquezas misteriosas de la vida divina. Comenzamos con la conversación con Nicodemo. Nos parecemos mucho a este Nicodemo que va de noche, con sus oscuridades exteriores e interiores, a ver a Jesús. Con la vida cargada de rutinas y de realidades aparentemente inamovibles. ¿Para qué cambiar? Ni siquiera intentarlo vale la pena. No sabemos por qué, pero albergamos la tenue esperanza de que algo pueda cambiar en nosotros a partir de nuestro encuentro con Jesús de Nazaret. Este nos habla de nacer de nuevo, de nacer del agua y del Espíritu Santo, de rastrear los caminos del Espíritu en nuestra vida. El Espíritu es como el viento del que uno no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Dejamos que sus palabras vayan penetrando en nuestro corazón. Ojalá nos cambien para bien, claro. Nicodemo fue de noche a ver a Jesús y le dijo: «Sabemos que has venido como maestro de parte de Dios». Nicodemo es un hombre de buena fe, ha observado a Jesús y de sus observaciones ha sacado la conclusión de que Jesús viene de Dios. Respondió Jesús y le dijo: «Si en verdad te digo que quien no naciere de nuevo, no podrá entrar en el reino de Dios». El reino o reinado de Dios era una noción frecuente entre los 3 evangelios. San Juan reemplaza esta noción por la de vida. La fe da acceso al hombre a un modo de existencia totalmente nuevo, porque es divino, es la vida de Dios en el hombre. Es necesario, pues, un nacer de nuevo. San Pablo habla de un injerto. Cada autor, a su modo, intenta revelarnos el misterio. Ser bautizado es renacer. Es como si todo volviera a empezar. Es una resurrección. Morir al pecado para resucitar a vida nueva. Un nuevo ser. Señor, haz que yo renazca nuevo cada día. Lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Nacido de la carne, nacido del Espíritu. De la carne, mis padres. Del Espíritu, en la fuente bautismal de la Iglesia. Dejo resonar en mí esta opción. Yo sé lo que es la carne, es la naturaleza humana con sus posibilidades y sus límites. Es una manera frágil. Adivino lo que es el Espíritu, es la potencia divina. Desde mi bautismo habita en mí el Espíritu de Dios. Yo he nacido del Espíritu. Pero ¿es realmente verdad que soy espiritual, que soy Espíritu? ¿Qué exigencias debería tener esto en mi vida cotidiana? El viento sopla donde quiere, oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo hombre nacido del Espíritu. En griego, la misma palabra pneuma designa a la vez el viento y el espíritu. La imagen es sugestiva, ¿no?
Jesús subraya el carácter misterioso, invisible, difícil de controlar del viento. No se sabe de dónde viene ni a dónde va. Estar bautizado es ser conducido por ese soplo divino invisible. ¿Acepto yo que sea Dios, el Espíritu, quien me impulse hacia adelante? ¿Quien me conduzca? No sé a dónde. Bueno, sí sé a dónde. A la vida eterna, a la santidad. El viento sopla donde quiere. Vivir con lo invisible. Lo esencial es invisible a los ojos, escribía Antoine de Saint-Exupéry en El Pequeño Príncipe. No te maravilles si te he dicho, es preciso renacer. Sí, es una novedad radical, ¿no? Un hombre divinizado, un hombre animado de una vida superior, un hombre participante actualmente de la misma vida divina. Es conveniente hallar de vez en cuando el tiempo para pensar en ello, para realizar esta vida de verdad. La oración, tiempo privilegiado de empalmar con el Espíritu Santo y dejarnos conducir por él. Leo unas palabras de la homilía de Benedicto XVI en la misa del 21 del 8 del 2011. Decía el Santo Padre: el bautismo es un don ofrecido a todos. Jesús mandó a los discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fuente bautismal es la mediación requerida por el resucitado para agregar a muchos al seno de la Iglesia. No podemos bautizarnos a nosotros mismos. Necesitamos la comunidad de fe. En ella nos reengendramos hijos de Dios, a la vez que nosotros podemos ser mediadores para que otros crean. Permitidme también que os recuerde, decía el Papa, que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él, en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Pues pidámosle al Señor que nos dé su Espíritu Santo y que nos dejemos conducir por Él. Ponte ante el Señor en actitud de escucha y sanación. Analiza tus emociones negativas y preséntalas a Dios, escuchando lo que Él te propone. Comienza un cuaderno nuevo en el que anotes las formas de vida que quieres abandonar y las nuevas actitudes que te propones vivir. Hoy la Iglesia celebra muchos santos. Santo Toribio de Astorga, San Vicente Ferrer. Yo quiero fijarme hoy en San Giuseppe Moscati o San José Moscati, nacido en Benevento, Italia, el 25 de julio de 1880 y fallecido en Nápoles, Italia, el 12 de abril de 1927. Fue un médico, investigador científico y profesor universitario italiano, reconocido por su trabajo pionero en la bioquímica fisiológica y por su piedad. Canonizado por el Papa San Juan Pablo II en 1987, es uno de los santos más populares del siglo XX en Italia. Hijo de un juez, Francesco Moscati, y de una aristócrata, Rosa de Luca de Marchesi de Rosetto, fue el séptimo de 9 hijos. La familia Moscati provenía de Santa Lucia di Serino, una pequeña ciudad de la provincia del Avellino, en la región de la Campania. Allí nació en 1836 Francesco Moscati, padre del futuro santo, que después de licenciarse en Derecho, se convirtió en juez de la Corte de Cassino, presidente del Tribunal de Benevento y director de la Corte de Apelaciones, primero en Ancona y luego en Nápoles. En 1884, con motivo de este último destino, la familia se trasladó a Nápoles, donde el joven José recibió la primera comunión, 4 años más tarde, en la iglesia de las Hermanas del Sagrado Corazón. En esta iglesia Moscati se reunió con el beato Bartolo Longo, fundador de la ermita de Pompeya, al lado de la iglesia, y conoció a Santa Catalina Volpicielli.
En 1892, a raíz de la muerte de su hermano Alberto, tras una caída de caballo, durante su servicio militar, empezó a madurar su pasión por la medicina. Tras cursar la escuela secundaria, se matriculó en 1897 en la Facultad de Medicina, en el mismo año de la muerte de su padre, que sufrió una hemorragia cerebral. El 4 de agosto de 1903 se graduó con honores con una tesis sobre urogénesis del hígado, trabajos que se incluyeron en las columnas de la prensa, y después de unos meses se presentó a los concursos para auxiliares y asistentes en la extraordinaria Ospedali Ruiniti de Incurabili. Pasando ambas pruebas, se hizo cargo de los pacientes incurables del hospital, donde permaneció más de 5 años. Sus días fueron siempre muy intensos, levantándose temprano en la mañana para ir a visitar a los necesitados de los barrios, antes de ir a operar en el hospital durante su trabajo diario, y recibir la visita de los enfermos por la tarde en su estudio privado. Sumando a la dedicación a los enfermos, no dejó de lado el tiempo de estudio para la investigación médica, persiguiendo la aplicación de un equilibrio entre la ciencia y la fe. El 2 de junio de 1904 otra pena llegó a su familia. Murió su hermano Alberto. El traumatismo cráneoencefálico informado después de la caída de su caballo sacó lo mejor de él. Esta pérdida ha marcado profundamente a José Moscati, que estaba muy apegado a su hermano. Su participación humana en los problemas de los pacientes combinaba con la experiencia médica. Fue expresada con una actitud resumida en estas palabras: ejercitemos cotidianamente la caridad. Dios es caridad. Quien está en la caridad está en Dios, y Dios está en él. No nos olvidemos de hacerlo cada día, de hecho en cada momento, ofrecer nuestras acciones a Dios, haciéndolo todo por amor. La madre de Moscati, conociendo la sensibilidad de su hijo, estaba preocupada de que su decisión de inscribirse en la medicina lo pusiera en continuo contacto con el dolor. A esto él respondió que estaba dispuesto a acostarse en la cama de los enfermos si fuera necesario. Durante la Primera Guerra Mundial rehusó alistarse en el ejército, organizó un hospital para los heridos, donde trató personalmente a más de 3.000 soldados. Bueno, sería muy largo seguir toda su trayectoria. El 12 de abril de 1927, y a la espera de la visita de los enfermos en su estudio privado, ya enfermo, como últimamente trabajaba, falleció en su sillón. Tenía solo 46 años y 8 meses. Estaba preparado para su muerte y la miró con la serenidad del justo. Él venció a la luz de la fe cristiana. La noticia de su muerte se difundió rápidamente. Se resumen las palabras: ha muerto el médico santo. En el funeral hubo una participación popular significativa, especialmente de los pobres, que lloraron sinceramente la pérdida de su más querido benefactor. El Papa Pablo VI lo proclamó beato el 16 de noviembre de 1975 y San Juan Pablo II lo hizo santo el 25 de octubre de 1987. Damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San José Moscati. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.